Efesios capítulo 1. Orando desinteresadamente por tu hermano. Parte 3. Orando desinteresadamente por tu hermano. Pablo introduce la carta orando a Dios, versículos 3 al 14. A partir del 15 dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor que hay entre todos ustedes y de su amor por todos los santos, sabiendo que estaba hablando a hijos de Dios. A partir del versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por ustedes. Y hemos estado viendo qué tan importante es que verdaderamente demos gracias a Dios, los unos por los otros, que demos y reconozcamos que Cristo está en cada uno de nosotros. A menudo nos enfocamos en lo malo, en lo negativo, pero no siempre andamos por ahí identificando las cosas buenas de cada quien. Y dice: no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pablo tenía este deseo. Y luego a partir del versículo 17 va a comenzar a hacer esta oración que hemos estado haciendo, orando desinteresadamente por mi hermano. En el versículo 17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Vimos en la primera entrega de esta miniserie, dentro de la serie, que debemos orar porque nuestros hermanos sean santificados. Cuando veamos una falta en alguien, ora por él, llámale, anímale, ora porque el Señor siga su obra de santificación. Versículos 18 dice: para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y Pablo aquí está orando que sus hermanos, y les animaba yo también a que hagamos esto, oremos porque nuestros hermanos sean animados. A veces estamos desanimados, y que la palabra de Dios, que nuestras oraciones busquen dar ánimo. Y habían dos subdivisiones de esto: conocer su esperanza. Te podemos tener ánimo porque sabemos que tenemos esperanza. Dice: para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Pablo no ora solo como que se animen, y dale, tú eres campeón, dale, anímate, sé machito, sé machita. No, Pablo no está diciéndole esto. Está orando para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, que sean animados porque tienen esperanza. Y luego dice que sean animados también para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepan que tienen valor, que son herencia del Señor, que son hijos de Dios. No son cualquier cosa. Su raza, su color, dinero en la cuenta bancaria no marca su valor, sino lo que son delante de Dios. Y al reconocer la esperanza que tienen en Cristo, y al reconocer el valor que también tienen en Dios, al haber sido adoptados, al haber sido hechos de la familia de Dios, que puedan ser animados. Oremos porque tu hermano, porque mi hermano, porque nosotros seamos santificados y porque seamos animados. Y en esta última entrega dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Versículo 19. Para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo termina esta oración por los efesios de la misma manera que terminó la adoración a Dios. Miren versículos 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados, fueron hechos de la familia de Dios. Él les dio el sello del Espíritu en ustedes, sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y porque alaba a Dios por esto, ahora también está terminando su oración por los efesios, diciendo y recordando del poder que habita en el creyente. Tú no estás solo, no eres un muñeco de palo, no eres un títere. En ti reside el Espíritu de Dios. Dios está en ti si eres su hijo.
Y por eso está orando, comienza en el 19 de nuevo, que sepan, porque él dice, ora para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, 18, para que sepan cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia, y versículo 19, para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. ¿Cuál poder? El que dijo que tenemos en el 13 y 14. Y no es cualquier poder, dice, para con nosotros los que creemos. Para los que son sus hijos, Dios ha dado este poder de Dios, este consolador, este Espíritu de Dios que moraría en el creyente. Para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y eso es interesante porque Pablo quiere que sepan el poder que está disponible para ellos. Quiere que sepan que no están solos. Quiere que sean santificados, quiere que sean animados, pero quiere que también sean fortalecidos. ¿Por qué? Para que sepan lo que tienes dentro de ti, para que sepas lo que Dios te ha dado. Y hay 3 palabras en este versículo que lo vimos en el 19, para poder. Miren lo que dice. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Hay 3 palabras ahí que hablan de fuerza, de poder, de ser fortalecido. Evidentemente Pablo está orando que seamos fuertes. Si alguien tal vez, no sé. Bueno, creo que un buen ejemplo es cuando un elefante ha estado en cautiverio. Ustedes saben, el elefante tiene muchísima fuerza. Pero desde pequeño, el elefante comienza y está atado a un tronco. Está atado. Y está pequeñito el elefante y trata. Y se da cuenta con el paso del tiempo que no puede soltarse de ese tronco. Pero el elefante crece y se hace mucho más fuerte. Y si tan solo tratara el elefante de alar ahora que está grande, muchos años después, podría soltarse. Pero él ya se dio por vencido. Él ya aprendió que no puede. ¿Por qué? Porque se acuerda que de chiquito trató por mucho tiempo y no podía. Pero nadie le ha dicho, elefante, creciste, ahora ala, tira y vas a arrancarlo. Pero el elefante se queda ahí tranquilo, amarrado a un postecito, pensando que está atrapado cuando no lo está. Hace falta que alguien le diga, oye, ven, dale con todo, que tú lo puedes y puedes librarte. Es exactamente lo mismo. Así pasa en los circos, por cierto. Yo no sabía y me impactó cuando supe. A veces vivimos de nuevo como pobres siendo ricos. Tienes que saber que el poder de Dios habita en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Y es algo espectacular, es algo poderoso. Dice, según la grandeza de su poder, fuerza y poder. Se refiere a lo mismo, aunque son 3 términos diferentes también en el griego. Es interesante que otro lugar donde se usaba 3 términos así era en los textos de magia de los judíos, donde se conjuraba por un ángel que pudiera tener fuerza para una tarea específica. Esto sería similar a caricaturas que ustedes veían de pequeñitos y hocus pocus y conjuraban por el nombre de quién y se abrían las cosas, o por el genio de la lámpara. Los judíos siempre han sido muy supersticiosos, mucho ocultismo. Y Pablo está tratando de orientarles correctamente. Está diciéndoles, ustedes tienen un poder dentro de sí, pero no como todo este misticismo al que están acostumbrados. Por eso hace uso de 3 términos diferentes. Pablo como contraste anima al lector a que sepa que tiene un acceso directo al poder de Dios, sin intermediario angelical, sin un intermediario demónico o lo que sea. Está diciéndoles completamente desde el principio, está diciendo por lo que tenemos en Cristo. Versículo 4, porque nos escogió en Cristo. Delante de Él, en amor nos predestinó como hijos para sí, mediante Jesucristo. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Constantemente está diciendo que todo lo tenemos en Cristo, a través de Cristo, mediante Cristo. Está diciendo, no necesitan intermediario, no necesitan apagar las luces, prender unas velas, hacer un rezo para que tengan un poder. Está diciendo, a través de lo que Jesús hizo, el Espíritu Santo mora en ustedes. Tienen este poder. Como contraste,
Los místicos buscaban poder para influir sobre la gente. Eso sigue haciendo hoy la gente. Sigue buscando espiritistas, sigue buscando lo que sea para poder tener influencia sobre alguien. Creo que todos hemos visto películas, sobre todo animadas, que buscan un encanto para poder encantar a los demás y que todos entran como zombies y le hacen caso, o es una pócima especial para que lo vean súper guapo y entonces todas las mujeres le encantan. Pablo les dice que el poder de Dios ayuda al creyente no a coquetear con una mujer, no a tener poder religioso, político o económico sobre alguien, no para tener más conocimiento. Pablo lo que les está diciendo y lo que les va a decir es que tienen poder de Dios para resistir las fuerzas del maligno. Tienen el poder de Dios para vivir vidas virtuosas. Tienen el poder de Dios para amar al que no te ama. Tienes poder de Dios para vivir vidas santas. Tienes poder de Dios para vencer la lucha con el pecado. Tienes poder de Dios para vencer la fornicación, para vencer la mentira, para vencer la pornografía, para vencer el engaño. Tienes poder de Dios. Si eres creyente, no estás solo. Y hay 4 verbos que nos darán nuestros 4 puntos. Estos 4 verbos son claves después del versículo 19 para ver la obra de Dios en la vida de Cristo. Pablo lo que va a hacer es decir que el mismo Espíritu Santo que obró en Jesús, el mismo, desde Isaías 11, si lo leen ustedes en casa, se había dicho que el Mesías, el Cristo, ese Hijo de Dios que iba a venir a dar su vida en rescate por muchos, iba a obrar por el poder del Espíritu Santo. Por eso se ve al Espíritu descender como paloma sobre el Hijo. Por eso dice en Filipenses 2 que Él se humilló hasta lo sumo, es decir, Él se autolimitó, adicionó una naturaleza de hombre y se autolimitó, no dejó de ser Dios, se autolimitó en el ejercicio de su poder para hacerlo todo en el poder del Espíritu Santo, también modelándonos a nosotros cómo hacerlo. Jesús, pudiendo hacerlo en sus fuerzas, lo hizo todo en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo por eso nos va a decir lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús, para que sepas, hey, atención, elefante, atención, tú tienes todo esto que estaba en Jesús y que hizo todo esto en Jesús está dentro de ti para vencer la tentación, para vencer el maligno. Él ha vencido. Vimos en Primera de Juan que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él ya venció todo aquello con lo que estamos luchando, todo aquel temor, toda aquella duda, todo aquel pecado, todo aquello que pensamos que es más grande que nosotros. Si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti y es más fuerte que el que está en el mundo. Estos 4 verbos van a describir la operación del poder de Dios en una serie de eventos en la vida de Cristo. Eventos extraordinarios que siguieron a su muerte. El primero de ellos es que resucitó. El segundo, que se sentó. Tercero, sometió y dio. Resucitó, sentó, sometió y dio. Están en el texto y los vamos a ver. Mi oración es que oremos porque nuestros hermanos sean fortalecidos. Que tú mismo sepas el poder que tienes de parte de Dios en ti mismo. No estás solo, hermano. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. No estás solo. Esto no es subjetivo. No es estoy orando por ti. No es subjetivo como todo va a estar bien. No está subjetivo como ánimos. Échale ganas, campeón. No es subjetivo, es completamente objetivo. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo está en ti. Créelo primero tú, entiéndelo primero tú y ora para que tu hermano sea fortalecido. Ora para que tu hermano le eche ganas. Ora para aquel que se está tambaleando, aquel que tiene la patita floja, le eche ganas por el poder de Dios que está en él, para que sea fortalecido, para aquel que cae recurrentemente en este pecado y en el otro, sea animado al saber que no está solo, que el Señor es capaz de hacerle salir de esto.
para aquel que está triste, para aquel que está solo, para aquel que se siente que no puede más, que esta vida está muy dura, que sepa que el Espíritu de Dios mora en él, que ese mismo Espíritu, lo hemos dicho incansables veces, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe mucho mejor que tú cómo orar por ti. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue? Les dijo a sus discípulos, bueno, se lo dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y Jesús está a la diestra del Padre, orando por ti cada día, cada minuto, para que tu fe no falte. No estás solo. No creas los cuentos que dicen, si eres alguien solo, hombre solo, una mujer sola, no estás solo. El Señor está contigo. Oremos para que nuestros hermanos sean fortalecidos. Versículo 20. Y veremos el primer verbo ahí. El cual obró en Cristo. ¿Cuál poder? El poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Nada más y nada menos, el Padre, a través del Espíritu, resucitó a Jesús de entre los muertos. Pablo está conectando la primera palabra que usó en el versículo 19. En el griego es energeia, quiere decir poder, con una palabra relacionada, energresen. Y lo pueden ver que se parecen. Energeia es poder, energresen es obró. No que necesiten saber eso, pero es interesante ver la conexión que Pablo está haciendo dice, el poder que obró, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y está diciendo de ese poder que obró en Cristo. La resurrección de Cristo de entre los muertos es una convicción fundamental de la iglesia desde el principio. Lo sabemos, hay testigos oculares, sabemos que sucedió. Él no se quedó en la tumba. Miren Romanos 4:24. Pablo habló de esto. Romanos 4:24. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. 6:4, ahí mismo, Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Capítulo 8, versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es el mismo. Está diciendo, Dios usó al Espíritu, su Espíritu, para levantar a Jesús de entre los muertos. Versículo 34, ahí, 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. 1 Corintios 15. 4. Desde el 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. La resurrección de Cristo era tan vital para la iglesia que le dijo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 17, que si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Está ahí, versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Es una doctrina que creemos y afirmamos porque la Escritura lo afirma, porque la Escritura había dicho que así iba a suceder. Y Pablo atribuye la resurrección al poder del Padre. Ese Espíritu que resucitó
a Cristo de entre los muertos, habita en ti, está en ti, no estás solo. Sé fortalecido, sé animado, porque Él te puede ayudar en tu tentación, Él te puede ayudar en tu duda, Él te puede ayudar en tu incredulidad, Él te puede ayudar en tu temor. Pero también que seamos fortalecidos con el poder con el que Dios entronó a Cristo. Sigue diciendo, versículo 20, el cual obró en Cristo Jesús cuando le resucitó de entre los muertos, y dice, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Después de la resurrección, Dios el Padre entronó a Cristo a su diestra. Solo alguien en autoridad, solo alguien en poder puede poner a alguien más en poder y sentarlo en autoridad. Esta exaltación que dice que le sentó en lugares celestiales, que le sentó en una posición de autoridad, es una posición de poder, es una posición de autoridad. Miren Romanos 8:34. Lo acabamos de leer, pero dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra delante de Dios. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Voy a ir un poco rápido por todos estos versículos, por si los quieren ir anotando. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Él le exaltó. Colosenses 3:1, un libro después de Filipenses. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Estos textos son una alusión al Salmo 110, el salmo más citado en el Antiguo Testamento. Una alusión no es una cita textual. Una cita textual es algo que uno dice literalmente como fue. Una alusión es una referencia a algo que alguien dijo. Les leo el Salmo 110, versículo 1. Cuando llegue. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor le ha puesto a su diestra. El Padre ha puesto al Hijo a su diestra, al lado suyo, una posición de autoridad, de corregencia en su trono universal. Hasta, esa preposición es clave, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Jesús mismo se refirió a este pasaje cuando debatió con los fariseos. Miren Mateo 22. Mateo 22. Versículo 44. Mateo 22, 44. Jesús les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas. Jesús testificó ante el Sanedrín haciendo referencia a esto, haciéndolos pensar cómo es que David le estaba diciendo a su hijo Señor. David estaba hablando al Mesías, por eso dice, dijo el Señor a mi Señor. La diestra, estar a la diestra del Padre, simboliza el honor más alto conferido. E implica recibir su autoridad y poder. Por eso Jesús les dijo cuando, antes de la gran comisión, toda autoridad me es dada. Por tanto, id y hacer discípulos. Este salmo promete que Dios derrotará a todos los enemigos del Rey exaltado. Por eso le dice, siéntate a mi diestra, aquí, en la posición de autoridad. Y Pedro dijo, y Jesús dijo cuando le dijeron, cuando le dijeron los del Sanedrín, y hoy verán
veréis al Hijo sentado a la diestra de Dios. Pedro también predicó en Hechos 2 y 3 acerca de que Jesús estaba ahora a la diestra del Padre. Miren Hechos 2:33. A este Jesús resucitó Dios, dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltándolo a la diestra de Dios, Salmo 110:1, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con toda certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El Padre lo sentó en una posición de poder, en su trono universal, donde reina, donde los salmos dice el Señor reina, alégrese toda la tierra. Sienta al Hijo como corregente del universo. Le ha sentado en los lugares celestiales, pero eso no es todo. El Padre manifestó su poder asombroso restaurando la vida de Jesús y exaltándolo a un nivel de autoridad sin comparación sobre sus enemigos. Por eso dice, toda autoridad me es dada. Ese mismo Espíritu que le levantó, le sentó también en los lugares celestiales. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 20 y 21. Yo estoy a la puerta y llamo, versículo 20. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse también conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Haciendo diferencia entre tronos, porque ahora Él está sentado a la diestra de la majestad con el Padre en las alturas, en el cielo, esperando hasta que los enemigos sean puestos bajo estrado de sus pies. Miren Daniel 7, para que sepan de qué estaba hablando Jesús. Daniel 7. Hace una diferencia entre el trono de su Padre en el cual ahora Él está sentado y cuando Él venga, Él estará en su trono. (7:13) dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Nótese que Jesús, el título con que más frecuencia Él se dirigió a sí mismo fue el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre ha venido, el Hijo del Hombre se ha acercado. Venía uno como un hijo de hombre. Él estaba diciendo claramente que era Él, este Mesías, que se dirigió al anciano de días, título al cual siempre se ha referido al Padre, y fue presentado ante Él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este reino que todavía no vemos en funcionamiento es el reino de su Hijo, el reino prometido a David, en el cual un heredero suyo reinaría en esta tierra por siempre. Está en espera hasta el Salmo 110, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Miren Mateo 25. Mateo 25, versículo 31. ¿Cómo sabemos que no ha pasado este reino? ¿Cómo sabemos que es diferente? ¿Cómo sabemos que está esperando aún? Esta es la diferencia entre el reino universal del Padre y el reino davídico, el reino prometido a David sobre esta tierra. 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él,
La escena que acabamos de leer en Daniel 7 es esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Apocalipsis 3:21 dice: en el trono del Padre. Cuando me siente en mi trono. ¿Cuál trono? Este. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Esperamos el cumplimiento aún de esto. Finalmente, Mateo 19:28. ¿Cómo podemos saber que aún no ha pasado esto? Le dijo a los discípulos: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, esto apunta al final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, de nuevo haciendo diferencia, ustedes se sentarán también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No termina ahí. Como dice el Salmo 110 y todos los textos que hemos visto, Él se sentará a la diestra del Padre, en la posición en la que está, intercediendo por ti, ejerciendo autoridad sobre el universo, hasta que Él haya puesto por enemigo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces Él reinará en la tierra, entonces Él vendrá, como describe Lucas 21, como describe el Sermón del Monte también, reinará en esta tierra. Por eso anhelamos su venida, esperamos en Él y nos gozamos en el día en que Él hará todo esto. ¿Qué más grande prueba de su poder? Este Espíritu de Dios, es a través del Espíritu de Él, dice que le sentó a la diestra del Padre. Eso que le sentó no es solo como, vino alguien, siéntate aquí, siéntate aquí. Eso no quiere decir nada, pero el Espíritu Santo le sentó cumpliendo la palabra de Dios, levantándolo entre los muertos, sentándolo a la diestra de la majestad de Dios en el trono de su Padre, en autoridad, en poder, aguardando hasta que el Señor cumpla el resto de lo que esperamos que cumpla. Dice el texto además, regresando a Efesios, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado. Nótese, por cierto, que dice en los lugares celestiales. Miren versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es solo porque Cristo ganó la victoria. Es solo porque Cristo está sentado a la diestra del Padre que tenemos todas las bendiciones que tenemos. Es porque Él está en esa posición de autoridad, porque Él ganó, que tenemos también nosotros la victoria. Miren el Salmo 8, versículo 2. Versículo 1 y 2. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. El punto es que Jesús es superior a todos sus enemigos. Y el Espíritu que moró en Dios, que moró en Jesús, está en ti también. Es más poderoso, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debido a lo que dice en el versículo 22, miren el versículo 22, regresando a Efesios, Efesios 1:22. Y todo lo sometió bajo sus pies. A Él lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia. Se refiere a sus enemigos.
Es superior a todos sus enemigos. No hay nadie como Él. No hay enemigo que no haya sido derrotado. No hay enemigo con el cual tú estés luchando que el Señor no haya derrotado. No hay enemigo con el cual tu hermano esté luchando, sea alcohol, sea droga, sea pornografía, sea lo que sea. El Señor está obrando. El Señor puede obrar en la vida de Él si solo dejas que Él obre. Si solo recuerdas el poder que está dentro de ti, si solo dejas que Él obre. Es un poder que está dentro de ti. Recuerdo una escena de alguna de las películas de los Avengers. Hulk tenía problemas para enojarse. Saben que la clave de Hulk es, si no lo han visto, es que se enoja y se convierte en un gran monstruo. Y entonces pues se hace súper fuerte y ya se había hecho superhéroe ahí. Pero en una de las películas no se podía enojar. Tenía miedo y no se quería enojar y venía uno de los monstruos ahí cerca y Hulk de repente dice, no, tranquilos, y estaba así normal y dice, yo tengo esta, no se preocupen, pero le dice, tú no estás convertido, y le dice, tranquilo, ese es mi secreto, siempre estoy enojado, y se convierte de inmediato, pero así pum, algo que le costaba un montón y que rompía la camisa y todo, se convierte de inmediato y dice, ese es mi secreto, siempre estoy enojado, y se levanta y pum, derrota al tipo que venía. No importa qué apagado estés, si el Espíritu de Dios mora en ti, Él es el fuerte. Deja que su poder se perfeccione, se glorifique, sea puesto manifiesto en tu debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestras flaquezas y venimos al Señor y dejamos que Él obre, Él va a ser el fuerte. Deja que Él sea el fuerte, déjale saber a tu hermano que no está solo, que el Espíritu de Dios mora en él, mora en ella, que no está solo, que pueden luchar con la tentación, que pueden luchar con el desánimo, con la tristeza, que pueden salir adelante. Un día el Señor hará todo nuevo. El Señor hará todo, que todo se someta ante Él. Cuando Pablo usa el adjetivo todo, estaba involucrando a todos dentro de la categoría que menciona. Dice muy por encima, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, el Señor está por sobre todo, sobre cualquier demonio, sobre cualquier principado, sobre cualquier temor, sobre cualquier cosa. El Señor ya venció, el Señor está por encima de todo. Los judíos de la época habrían entendido, ya que los términos eran comunes para los cuerpos angélicos, para poderes angelicales o angélicos. También los gentiles habrían entendido la manera en que lo pone: principado, autoridad, poder y dominio, ya que se usaban estos términos para poderes espirituales en los textos de magia de la época. Pablo está diciendo, sobre cualquier espíritu, sobre cualquier poder, sobre cualquier cosa que esté ahí, el Señor ya venció. El Señor es más fuerte que ellos. El punto es que Cristo tenía autoridad sobre ellos. Nadie estaba por sobre Él. La última frase que dice, todo nombre que se nombra, lo dice ahí, por si acaso quedaba algo. Y de todo nombre que se nombra, no solo en sino en el venidero, era usada para incluir todo, para incluir absolutamente todo. El punto es asegurarse que nada quedara excluido. Todo lo que se te pueda ocurrir, Dios es más grande y el Espíritu de Dios es más grande y Jesús ha sido puesto y será puesto por sobre todo. Dice que se nombra porque era fundamental en ese entonces, ya que en los rituales de magia se nombraban los nombres de estos seres para invocarlos y pedir su poder. Los paganos hacían conjuros nombrando a estos seres. Por eso los incluye a todos. Todos estos cuerpos angelicales, celestes, demonios, todos.
Por eso dice todo nombre que se nombra. Todo lo que todo mundo dice ahí, Dios es más grande que esto. Pablo hace uso de la típica frase también que hacían los judíos en este siglo y en el venidero, porque era la manera típica de los judíos de dividir la historia en dos eras. Lo pueden ver esto en Mateo 12:32, en Gálatas 1:4 también, para aseverar que Cristo es infinitamente superior hoy y siempre a todo ser en la tierra. Hoy, antes y en el futuro, no hay nada que se le quede, no hay nada que se le esconda. Y versículo 22 dice, y todo sometió bajo sus pies. Es el tercer verbo que vemos lo que hizo el Espíritu de Dios a través de Jesús. Lo sometió bajo sus pies. Le ha dado todo como una subdivisión o como una ampliación de lo anterior. Le sentó y todo lo sometió bajo sus pies. Debemos orar que seamos fortalecidos con el poder que Dios sujetó todo a Cristo. Todo le rinde pleitesía, todo le debe su gloria a Cristo. Salmo 8:6, se los leo. Salmo 8:6. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. En Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, varón y hembra los creó y los bendijo y dijo, sean fecundos y multiplicados, llenen la tierra, ejerzan dominio. Pablo deja en claro que en Cristo se cumple lo que en Adán no pudo cumplir. Porque Adán no ejerció dominio. Pero Cristo vino a hacer posible lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Es una declaración de que Jesús, como el segundo Adán, como el verdadero Adán, viene a ser el Señor universal. 1 Corintios 15:27 dice, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cristo ha derrotado ya a los principados y poderes a través de su muerte y resurrección. Colosenses 2:15 dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellas un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Satanás pensó que había vencido a Cristo cuando lo vio colgado en el madero, cuando le vio enterrado en la tumba. Y deberá haber temblado cuando esa roca se movió y él se levantó. Cuando el Espíritu le levantó, le sentó y ha puesto todo en autoridad. Sin embargo, aún esperamos esta consumación final, cuando Él se someterá a todo poder rebelde, que los vemos todavía, tantos en los cielos como en la tierra. Sabemos que ha sometido todo bajo sus pies, pero aún efectivamente vemos que todavía no hay un cumplimiento final. Vemos que el mal está ahí. Vemos que todavía nosotros no hemos sido hechos nuevos plenamente. Sí, hacia el futuro, sí, Él ya nos ve como obra terminada, pero somos obras en proceso. Por eso Efesios 1:10 dice, con miras a una buena administración y el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y finalmente dice, no solo lo resucitó, no solo lo sentó, no solo sometió todo debajo de sus pies, dice que lo último que hizo es, lo dio, versículo 22 y 23, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La cuarta manera en la que Dios se ha manifestado grandemente en su poder en Cristo, es un poder que está disponible para los suyos también, es haciendo de Cristo la autoridad sobre el cielo y la tierra para el beneficio de la iglesia. Por eso la Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso es que aunque haya persecución, y ha habido persecución, y han muerto millones de cristianos,
las puertas del Hades no han podido prevalecer contra la iglesia verdadera. Este beneficio para la iglesia es lo que llevó a Pablo a hablar de estos 4 ejemplos, del asombroso poder de Dios disponible para la iglesia. La iglesia no es el edificio, este edificio se puede caer, se puede quemar, se le puede llevar un tornado. La iglesia somos tú y yo. El venir a la iglesia no es venir a un templo físico. El venir a la iglesia es congregarnos todos en el nombre del Señor. Por eso en el versículo 19 dice, para nosotros los que creemos. Pablo ora por los creyentes para que puedan entender y que puedan ser fortalecidos por el poder de Dios que está para su beneficio. Pablo afirma que el Padre ha exaltado a Jesucristo poniéndolo como cabeza de la iglesia. Ningún pastor es la cabeza de la iglesia, solo Jesucristo es la cabeza. Él es la cabeza, Él es quien dirige todo, todos los demás son parte y miembros del cuerpo. Pablo ora que puedan entender. Pablo ora que podamos ser fortalecidos. El Padre exaltó a Jesucristo poniéndolo por cabeza. En el capítulo 4 de Efesios vamos a hablarlo un poco más. Pero esta metáfora era comúnmente utilizada por los judíos y por los griegos por igual. Los judíos se refería obviamente a los del linaje judíos de Israel y griegos se refería a todos los que no eran del linaje de Israel. El término cabeza implica liderazgo y autoridad. Si nos cortan la cabeza, se acabó nuestra vida. Por eso el Señor es puesto con una metáfora, con una ilustración como nuestra cabeza. En Colosenses 2:10 dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Dios ha dado a Cristo una gran victoria sobre los poderes y tiene autoridad plena sobre todo para el beneficio de la iglesia. Él es quien nos guía. Si ven Apocalipsis 1, del 1 al 3, pero particularmente el 1, van a ver cómo Jesús está en el medio de las iglesias. Él está en medio de las iglesias. Y aunque las iglesias que menciona Juan en el Apocalipsis, la mayoría de ellos habían hecho cosas malas, habían hecho cosas buenas y todos tenían imperfecciones, tal como vemos hoy en las iglesias, Jesucristo está en medio de ellas. Jesucristo está sosteniendo a su iglesia, a su amada. Aquel que es cabeza de la iglesia es un Señor victorioso y poderoso. Cristo da a la iglesia todos los recursos que necesita para resistir los ataques de dichos poderes y seguir con la misión que se les ha encomendado. ¿Qué? Ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo dice que la iglesia es su cuerpo y también dice que es la plenitud. Dice que la iglesia es receptora de los recursos de Dios. Un comentarista dijo, así como una cabeza debe tener un cuerpo para manifestar la gloria de esa cabeza, así el Señor tiene la iglesia para manifestar su gloria. Somos para la gloria de Dios. Él es el asombroso y el incomparable que nos ha escogido para exhibir su incomparable majestad a través de nosotros, ese mismo Espíritu que lo dio y lo puso por cabeza de la iglesia, que lo puso por Señor sobre todo. Es el mismo Espíritu que está en medio de nosotros, no solo en nosotros, sino en medio de nosotros, cuando nos reunimos, cuando predicamos la palabra, cuando hacemos evangelismo, cuando nos amamos los unos a los otros. Y todo esto da gloria a la cabeza. Otro comentarista dice, el Cristo incomparable está incompleto hasta que la iglesia, que es su cuerpo, esté completa. Jesucristo llena todo en todo, dando su plenitud a los creyentes. Pero en la sabiduría y gracia de Dios, los creyentes, como la iglesia, son también la plenitud de Él. Es decir, para nosotros es una bendición que Él sea nuestra cabeza, pero Él ha decidido que Él esté en un sentido incompleto sin nosotros. Somos su amada. Hoy cantábamos, somos la esposa de Él. Un esposo está incompleto sin su esposa y viceversa. Con tanto amor, Dios, que realmente y naturalmente no necesita a nada ni nadie, Él es.
ha decidido que Él sea completo con aquellos que son y van a ser suyos. Calvino dijo, es el honor más grande de la Iglesia, que hasta que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios se considera de alguna manera incompleto. Qué consolación es para nosotros aprender que hasta que no estemos en su presencia, Él no poseerá plenamente todas las partes, ni desea ser considerado completo. Él quiere saber que está incompleto hasta que Dios reúna todas las cosas en Él y Él esté pleno hasta que eso suceda. El punto de Pablo es que comprendamos lo seguro que estamos en Cristo y la certeza de la herencia. Hermano, el Señor no va a estar contento plenamente, por así decirlo. Es muy simplista decirlo, pero no va a estar del todo satisfecho hasta que tú, que eres su hijo, estés plenamente en la gloria con Él y seas parte integral de Él. Ya lo eres por la fe, como cantábamos ahora, por fe. Todo esto es por fe, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo no estará pleno hasta que estés con Él en la gloria. ¡Qué hermoso! Ese espíritu que dio a Cristo como cabeza de la iglesia es el mismo espíritu que te está sosteniendo fiel y te va a sostener fiel hasta el final para presentarnos como su esposa, para que en Cristo se cumpla lo que dice Efesios 1:10. Venga todo a ser la plenitud en Él. Pablo ora que seamos fortalecidos, sabiendo que ese poder que opera en Cristo para hacerlo cabeza de su iglesia está en nosotros. Cristo está en nosotros, es nuestra cabeza y debemos reflejar su gloria. Él nos llevará hasta el final, hasta completar su gloria en nosotros, para que el que reciba la gloria sea Él. Él no va a estar pleno hasta que traiga a salvación a todos los que son suyos, a todos los que el Padre le dio. Padre, de los que me diste, ninguno se ha perdido. ¿Cómo? Por la obra de Él, pero por la obra del Espíritu Santo en ti, que te va a sostener firme hasta el final. Ese Espíritu Santo que te ha sellado, que es la garantía de que Él va a cumplir. Hermano, el hecho que el Espíritu Santo esté en ti no es poca cosa. Ese mismo Espíritu Santo que sentó a Jesús en lugares celestiales, que a lo que sometió todo, que lo puso por cabeza en la iglesia, que le resucitó entre los muertos, ese Espíritu mora en ti para garantizar que tú llegarás a la meta, para hacer que Cristo sea todo en todo. No es poca cosa. Estás pleno en Él. Tienes este poder en ti. No estás solo. No es por tus fuerzas. Si es demasiado difícil y no se puede, es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Bástate en Él. Hazlo en sus fuerzas, porque como hemos visto, evidentemente tiene muchas fuerzas y nosotros no tenemos ninguna. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Deja que sea Él en ti la esperanza de gloria. No es por tu esfuerzo. No corras para alcanzar, corre porque has alcanzado. Tienes el poder de Dios morando en ti. Oremos y concluiremos de esta manera. Padre, gracias por este domingo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, que podamos entender y comprender las riquezas que nos has dado, Señor. Padre, que podamos entender el poder que habita en nosotros. No porque seamos una gran cosa, sino porque Jesucristo pagó. Nos ha hecho sus hijos, nos ha dado esperanza, nos ha dado vida. Señor, ayúdanos a comprender esto primero nosotros y que como Pablo lo hacía, oremos porque nuestros hermanos sean santificados, animados y fortalecidos. Señor, esto no es una charla motivacional, esto es verdad objetiva de la palabra de Dios. Santifícanos en tu verdad. Purifícanos, fortalécenos en tu verdad, no en emociones, no en el clima que cambia, no en la economía que varía, no en las finanzas que se derrumban, no en edificios que se caen,
sino en tu verdad, en la verdad de la palabra de Dios, y que nos sostengamos firmes, fuertes, sabiendo que el poder que habitó en Cristo mora también en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Están